y vamos a comenzar compartiendo la palabra de Dios. Quisiera que pudiéramos abrir nuestras Biblias allí en Lucas capítulo 7 especialmente. And also you can read on the screen, you will see in Spanish and English. I hope this is better for you if you prefer English. El tema de hoy, como lo dice allí, habla de la esperanza contra la desesperanza. El asunto, amados míos, es que los cristianos sabemos que el Evangelio contiene el mensaje de esperanza más grande que nadie pueda experimentar. ¿Cuántos de ustedes reconocen que el Evangelio tiene el mensaje de esperanza? La esperanza que no podemos recibir de nadie más. Sin embargo, se estima que alrededor, como les dije al principio, un promedio de 50 países tienen, déjenme decirlo así, como algún nivel de restricción contra la práctica del cristianismo y la predicación del Evangelio. Y de acuerdo también a algunas organizaciones que nos han estado informando, como por ejemplo Open Doors y también Pew Research Center, nos ayudan a ver la realidad de lo que está pasando con el Evangelio, con la predicación de la palabra en el mundo. Y amados míos, las restricciones pueden incluir muchas veces prohibiciones completas, a veces pueden ser fuertes restricciones a la predicación y en algunos otros casos también limitaciones severas sobre la actividad de la iglesia. Todo eso está pasando ahora mismo en por lo menos 50 países de este planeta. Quisiera darles algunos ejemplos que usted los puede confirmar porque hoy cualquier persona puede hacer search, investigación hasta con su celular y corroborar si lo que estoy diciendo es cierto o no. Pero por ejemplo, en un país como Corea del Norte, practicar cualquier religión, no solo el Evangelio, cualquier religión está 100% prohibido. Y el cristianismo en particular es perseguido severamente. ¿Cuáles son las consecuencias de aquellas personas que no obstante las prohibiciones decidan adorar a Dios? Bueno, Corea del Norte es uno de los países más hostiles que hay hacia el cristianismo. La predicación del Evangelio o cualquier forma de práctica cristiana es totalmente ilegal y se considera una amenaza para el régimen que está viviendo allí el país de Corea del Norte. Las personas que fueran descubiertas practicando el cristianismo pueden ser enviadas a campos de trabajo forzado junto con sus familias o incluso llegar a ser ejecutadas. La situación es que el gobierno norcoreano controla estrictamente la vida religiosa y promueve el culto a los líderes como una forma de adoctrinamiento. Los cristianos suelen practicar su fe en secreto, porque sí los hay, pero en secreto, y se enfrentan a altos riesgos. Después también aprendimos que hay países como Afganistán, como Irán, incluso Arabia Saudita, que son países donde la conversión al cristianismo se considera una ofensa muy grave y la práctica pública de la fe cristiana está completamente prohibida. No hay absolutamente permiso para que nadie se pueda reunir públicamente y adorar a Dios y mucho menos predicar la palabra. Por ejemplo, así como les hablé de Corea, también permítame mencionarles un poco de Afganistán. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, en Afganistán la predicación del cristianismo también es ilegal y puede ser castigada hasta llegar a la muerte, especialmente después de la toma del
poder que está ahora presente del Talibán. Y la conversión de cualquier persona al cristianismo también está prohibida y es vista como una traición al Islam. La situación entonces en ese país de Afganistán es que los cristianos allí practican su fe, pero en secreto, debido a las amenazas de violencia, ya que cualquier actividad religiosa que se aparte del Islam es castigada severamente. La conversión es vista como un delito grave, tanto social como religiosamente. Es un delito hasta más grave que una violación. Imagínense ustedes. Es más grave la conversión al cristianismo que agarren a un hombre que ha violado a una niña de 10 años, por ejemplo. Imagínense ustedes cómo están las cosas por allí. Otro de los países, por ejemplo, Arabia Saudita, muy conocido, muy rico por su aceite, su petróleo. Las consecuencias en Arabia Saudita es que prohíben cualquier predicación que no sea islámica y los cristianos extranjeros pueden ser detenidos o deportados o encarcelados por intentar predicar o realizar actividades religiosas o estar compartiendo su fe con otra persona. Para los ciudadanos sauditas, el castigo por la conversión al cristianismo puede incluir también, después de un juicio, puede incluir la pena de muerte. La situación es que en Arabia Saudita permite la práctica privada del cristianismo en casos limitados para exclusivamente trabajadores del extranjero. Si usted es una persona que llegó con una visa de trabajo a Arabia Saudita y usted es cristiana o cristiano y quiere juntarse en un grupo, podría hacerlo en una casa, pero de manera donde no puede invitar a ninguna persona saudita, solamente entre extranjeros. El asunto está también que se suma otro de los países, como por ejemplo China, que es uno de los países más poblados, más habitados del mundo, después de la India, y aunque el cristianismo es técnicamente, escuchen esto, técnicamente permitido, y estoy haciendo comillas, está fuertemente controlado y la predicación fuera de las iglesias estatales que están aprobadas es completamente ilegal. Es decir, solamente pueden ir a las iglesias que existen, que son muy pocas, que subsistieron, vamos a decir, antes de que entrara el régimen comunista. Algo muy parecido a lo que sucede en Cuba, donde solamente hay 50 iglesias legales, vamos a decir. Todos los demás grupos son ilegales. El asunto es que existe otro país, y este es un país nuevo para mí, se llama Maldivas. La práctica de cualquier religión allí que no sea el Islam, nos dijeron, está totalmente prohibida. Y el asunto es que la Organización Mundial de la Salud se estima que alrededor de 280 millones de personas en el mundo entonces sufren una condición de depresión que a menudo está acompañada también de sentimientos de desesperanza. ¿Y por qué les comparto esto? Porque imagínense ustedes, la lista es muy larga, no vamos a estar en el púlpito aquí leyendo la situación de esos 50 países en el mundo. Pero es interesante que acompañada a esta información que les he dado yo, se suma el hecho de que son países donde hay muchísima depresión y donde también hay muchas personas que se suicidan. El nivel de suicidio es verdaderamente alto, aunque en realidad nunca los gobiernos lo van a publicar. Eso no les conviene. El asunto entonces es de que, además de todo esto, las crisis económicas, sociales y políticas en muchas regiones del mundo incrementan esta sensación de la población que ya está
afectada. Usted dirá, ¿por qué nos sigue contando estas cosas, pastor? Piense que estamos hablando de la esperanza contra desesperanza. Conforme usted va escuchando lo que yo le voy diciendo, vaya analizando cómo está usted en relación a esta información. ¿De qué manera, digamos, esto le afecta a usted? Usted va a decir, a mí no me afecta de ninguna manera, porque nada de eso me pasa a mí, que vivo aquí en el estado de California, en los Estados Unidos. Amados míos, ¿saben una cosa? A partir justamente de este año, del 2024, se estima que cerca de 700 millones de personas en todo el mundo viven en condiciones de pobreza extrema. Y usted me lo dirá, bueno, la Biblia ya dice que eso iba a pasar. Y esa pobreza extrema está definida como vivir por lo menos con $2.15 por día. ¿Cuántos de los que estamos aquí podríamos vivir con $2.15 por día? No podrían ir a la esquina, ¿verdad? ¿Cuánto le pone usted de gasolina a su vehículo para irse a su trabajo? Imagínense entonces que otra de las cosas que aprendimos es que el índice de pobreza multidimensional, el IPM, como le llaman hoy en día, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que considera factores adicionales como la educación, el acceso a servicios básicos y la seguridad alimentaria, indica que aproximadamente 1.100 millones de personas, es como el 1.1 billón de personas, viven en una pobreza que hoy se llama la pobreza multidimensional. Es decir, estoy tratando de que usted de alguna manera pueda estar imaginando lo que es la desesperanza que hay en muchas partes del mundo. Porque las personas que corresponden a estas estadísticas que les doy, ¿qué tipo de esperanza pueden tener? Si están en la pobreza extrema, no son pobres, no, son pobres extremos. No es lo mismo, no es lo mismo. El pobre todavía está más o menos bien, el de la pobreza extrema está peor. Saben ustedes, amados míos, que esto que estoy hablando significa que no solo carecen de ingresos suficientes, sino también de acceso a necesidades esenciales como la salud, la vivienda, el saneamiento. Esta situación es especialmente grave en contextos de conflicto. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de conversar con bastantes pastores que llegaron de Venezuela y no se nos cuenta la realidad de lo que está viviendo el país solo cuando uno se encuentra con estas personas. ¿Saben ustedes que el mundo entero, podríamos decir en el mundo entero, existen unos 455 millones de personas pobres que enfrentan condiciones de vida aún más duras debido a la inestabilidad, a la falta de paz, como por ejemplo Ucrania, Haití, y podríamos seguir mencionando. A este ritmo, eliminar la pobreza, eliminar la desesperanza que alguna vez se hablaba, para el año 2030 solamente nos quedan 6 años. Y algunas décadas atrás se hablaba que para el año 2030 se iba a haber bajado en gran manera los índices de pobreza y de pobreza extrema. Pero les tengo una noticia, nada de eso ha sucedido. Algunos dicen, bueno, pero piensen en que tuvimos la pandemia y la pandemia nos destruyó todos los planes que podían haber. El asunto es que todo esto ahora parece ser un plan muy, pero muy, muy lejano. ¿Cómo podemos nosotros entonces, de alguna manera, viviendo en esta parte del planeta y en esta ciudad o en estos lugares donde nosotros, tú y yo, habitamos hoy día, donde tenemos por lo menos un trabajo, donde tenemos un techo bajo el cual vivir, donde tenemos tantas comodidades? ¿Sabe? Usted y yo no nos damos cuenta de estas cosas. Usted dirá,
comodidades, pastor. No, yo quisiera más cosas. Amados míos, realmente no nos hemos dado cuenta de que nuestra vida está rodeada de mucha comodidad. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, porque se nos hace tan natural, tan habitual los vehículos que tenemos, las sillas en donde nos sentamos, la carpeta sobre la cual caminamos, el apartamento, la casa o la recámara en donde vivimos, que siempre estamos con aquel deseo de tener un poco más. Siempre voy a tener un poco más, estar un poco mejor, estar un poco más cómoda, más cómodo. Parece ser que nos quejamos muchas veces porque creemos que tenemos poco. Esa es la realidad que nos pasa. Tal vez tu manera de pensar o tu módulo de pensamiento pueda cambiar, como dice Romanos 12:2, ¿verdad? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando sales de tu entorno y te das cuenta cómo está viviendo otras personas. En una oportunidad el Señor Jesús, que se dirigía con sus discípulos hacia Capernaum, tuvo que pasar también por otra ciudad. Y quisiera que ahora sí pudiéramos leer este pasaje y ver qué tiene que ver el asunto de la esperanza contra la desesperanza. Lucas capítulo 7, el versículo 11, dice que aconteció después que él, obviamente refiriéndose a Jesús, iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Recuerde esto, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Diga conmigo, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y termina el verso 17 diciendo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Imagínese que entonces el Señor Jesús, que iba hacia Capernaum, que era la ciudad bonita, la ciudad donde solía descansar el Señor Jesús, algunos le llaman la ciudad donde el headquarter, donde estaba allí la casa de sus amigos, ¿sí? De Lázaro y sus hermanas, pero en el camino pasa por este pequeño pueblo. Y entonces lo que el Señor Jesús está viendo allí es un grupo de personas, y por lo que dice la Escritura, nada pequeño, que en ese momento iban llevando un féretro, una caja, un ataúd con un muerto. Imagínese usted que el Señor Jesús viene caminando con sus discípulos. Ellos vienen si usted revisa el contexto de la lectura, vienen de haber experimentado la sanidad del hijo del centurión y vienen todos contentos porque un enfermo fue sanado, y de repente se cruzan con ese grupo de personas, con esa mujer de Naín de la cual no sabemos su nombre, tal vez vestida con ese ropaje negro, llorando, lamentando, una mujer viuda que ha perdido a su único hijo varón.
Saben, lo que nosotros vemos aquí entonces es que hay un encuentro de Jesús con el dolor humano. Lo que va caminando allí es la representación del dolor humano, de una madre viuda que ha perdido a su único hijo y el resto de las personas que van caminando con ella representan al dolor humano. ¿Sabe usted las estadísticas que les he dado hace un instante, que las acabamos de recibir? No tienen nombres. Yo no le di a usted nombres de ninguna persona de ningún país, pero son también esas personas que representan el dolor humano, el dolor que vive la gente en otros países y la desesperanza. ¿Saben ustedes? Para esa mujer, verdaderamente en ese momento la desesperanza se había apropiado de su vida, porque recuerden, ella ya era viuda y ahora tenía un solo hijo y el único hijo había muerto. ¿Qué quedaba para ella? Ese iba a ser el sustento. Ese muchacho era el único que con su trabajo podía sostener a su madre. Obviamente ella pensaría, no solamente el dolor de perder a un hijo, se suma el hecho de haber perdido a su esposo y se suma el hecho de la desesperanza, de decir, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Ya no tengo esposo, ya no tengo hijo, ¿qué va a suceder con mi vida? ¿Alguna vez le ha pasado a usted de sentirse en un momento crucial, tal vez tan fuerte, donde se preguntara, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Es decir, haber navegado en el mar de la incertidumbre, porque eso es lo que le está pasando a esta mujer. Imagínense cómo pensaría ella, ¿qué va a hacer el día siguiente después de haber dejado a su hijo enterrado allí, muy cerca seguramente de donde hubiese enterrado a su esposo? Pero noten ustedes entonces que por eso llamo esperanza contra desesperanza. Noten ustedes entonces ahí que el versículo 11, Jesús llega a Naín, está acompañado por una multitud que lo sigue. La presencia de muchas personas destaca también la importancia del acontecimiento. Hay dos multitudes que se encuentran. La multitud que viene con Jesús y la multitud de los desesperanzados que van caminando rumbo al cementerio. ¡Qué cuadro! ¡Qué interesante es esto! Dos grupos que se encuentran, dos grupos que están experimentando sensaciones completamente distintas. Unos vienen con Jesús, están contentos, pero los otros están desesperanzados, van al cementerio a llevar a un joven que ha muerto. Les relato esto para que ustedes traten de ver un poco el cuadro, imaginarse, wow, estos dos grupos se encuentran en un momento determinado, allí en el camino rumbo a Naín. En el verso 12, Jesús se encuentra allí entonces con esa otra multitud. Es la procesión, una procesión fúnebre del hijo único de una viuda. En el contexto judío, para reforzar un poco lo que les he dicho, la viuda había perdido a su única fuente de sustento y protección social, lo que aumentaba su dolor y su desesperanza. Interesante. Aumentaba el dolor y la desesperanza. Pero hay aquí una aplicación que puedo sacar. Usualmente terminamos un sermón y queremos aplicar todo el sermón. A ver, ¿qué voy a aplicar aquí? Pero sin embargo, quisiera que tomáramos varias aplicaciones. En el verso 12 que les acabo de leer, como aplicación vemos que Jesús se acerca a la gente que está viviendo con dolor. Amigos y amigas, ¿cuándo fue la última vez que te acercaste a una persona con dolor? A una persona que está experimentando algún tipo de dolor, dolor emocional, no solamente dolor físico, dolor espiritual. El dolor de esta mujer tal vez en ese momento no es físico, es muy emocional, obviamente. Ahora, fíjense en que el Señor Jesús se acerca entonces
Y Él se acerca también ante las necesidades. Hay un momento de aflicción tan fuerte que está viviendo, porque el Señor Jesús es consciente también de nuestras situaciones y Él se compadece. ¿Sabías que Jesús es sabedor? Tiene plena conciencia de todo lo que nos esté pasando a cada uno de nosotros, porque Él es omnisciente, verdaderamente lo sabe todo, un atributo único de Dios. El asunto también es que podemos hablar este día acerca de algo más. Si exprimimos un poco esta porción bíblica, cuando leemos Lucas 7:13 vemos que la compasión de Jesús está enfocada en los necesitados. En el verso 13 que acabamos de leer, Jesús, que ve a la viuda, tuvo compasión de ella, dice el verso 13. Tuvo compasión de ella. Recuerden que muchas veces nosotros los cristianos y cristianas decimos que tenemos que parecernos a Jesús, que Jesús es nuestro modelo. Si Él es compasivo, entonces, ¿cómo soy yo? ¿Cómo eres tú? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste compasión por una persona? Porque muchas veces, al estar en este corre y corre de la vida, cuidando todo lo que tenemos, parece ser que nos volvemos un poco insensibles y en la carrera que llevamos pareciera ser que a derecha y a izquierda no nos damos cuenta quiénes pueden estar esperando ese encuentro con la compasión. Fíjense ustedes, amados míos, que una de las cosas que estamos encontrando nosotros aquí, cuando vemos que Jesús nos invita a reflejar esta misma compasión y empatía en nuestras vidas, siendo sensibles a las necesidades de los demás y ofreciendo también consuelo y ayuda. Sus discípulos que caminaban con Jesús, que encuentran también a esa multitud, ellos ven la actitud que tiene Jesús. Porque en ese momento este grupo y el Señor Jesús podrían haber dicho, mira, pobrecita, bueno, van para el cementerio, alguien se murió, pero nosotros vamos para Capernaum, deja que ellos vayan para el cementerio. Preste atención a lo que ocurre justamente en esta porción de la Escritura. Jesús entonces, para que veamos la autoridad de Jesús sobre la muerte. Porque muchas veces recordamos la resurrección de Lázaro. Todos recordamos siempre la resurrección de Lázaro, de sus hermanas, pero nos olvidamos de que aquí hay otra resurrección también. Noten ustedes entonces que en el verso 14 Jesús se acerca y hace algo que un judío no debería de hacer por su cultura, por la religión, por lo que sea. ¿Sabes que muchas veces creo que Dios nos invita a romper esos eslogans que hay de la cultura, de ciertas cosas que no haces porque crees que de repente alguien te va a decir algo o que no se debe de hacer? La cultura judaica en esos días decía, no se puede tocar un muerto. No se puede acercar ni siquiera ni tocar la caja. Eso era reservado para aquellos que iban a llevar la caja al cementerio, pero luego tenían que pasar por un proceso de purificación. El asunto entonces que el Señor Jesús se acerca y toca el féretro. Claro, esta era una acción que implicaba un riesgo de impureza ceremonial, pero noten ustedes con la seguridad que el Señor Jesús le habla. No hizo ningún rito, no hizo
ninguna cosa extraña, no hizo ningún show, no llamó a la gente, vengan a ver lo que voy a hacer ahora. No, simplemente esto sucede en fracción de segundos o de minutos y entonces una vez que pone su mano en el féretro, Él dice, a ti te digo, levántate. Interesante. No entra aquí en un diálogo con la muerte ni nada de eso. A ti te digo, levántate. Esta acción, amados míos, muestra no solo, la valentía del Señor Jesús, pero más que nada su autoridad sobre las barreras tanto culturales como físicas. Porque está rompiendo una barrera cultural y religiosa. Pero fíjense ustedes que en el verso 15, el joven, según lo leímos recién, se levanta y empieza a hacer ¿qué? ¿Cuál es la evidencia de que está vivo? Comienza a hablar. Óigame, ¿cómo se sentiría usted si usted está en un funeral y se levanta el muertito y comienza a hablar? Sí, ya algunos se salen corriendo, ¿verdad? Súper asustados. Y aunque el verso bíblico es corto, usted no demanda mucho tiempo en leer lo que yo he leído, pero sin embargo analicemos lo que está sucediendo en ese momento. Les dije recién que un grupo, una multitud viene con Jesús, el otro grupo, la otra multitud va hacia el cementerio. Son dos grupos que tienen dos direcciones completamente distintas. Unos a celebrar a Capernaum, los otros al cementerio de Naín. Y se encuentran allí. Y algo sucede, donde todos lo vieron, que el joven entonces se levanta. Entendemos algunos entonces que muy probablemente cuando el Señor Jesús se acerca, los varones que llevaban el cajón lo habrán bajado. Y entonces, a ti te digo, levántate. Imagínense en ese momento la gente observando cómo el joven se levanta y cómo comienza a hablar. Seguramente las primeras palabras, ¿hacia quién habrán sido? Hacia su madre que estaba allí tan desesperanzada. Así que entonces, esa mujer llena de desesperanza, viuda, en camino a enterrar a su hijo, a su único sustento, ahora la esperanza vuelve a su vida. Amados, vemos entonces que Jesús tiene el poder sobre la muerte y puede restaurar la vida y la esperanza en cualquier persona. ¿Saben ustedes? La reacción de la multitud y la revelación de Jesús se ve aquí como si fuera un profeta. Porque en los versos 16 y 17 dice que la multitud asombrada glorifica a Dios y reconoce y dice que un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Lo identifican. Alguien en medio nuestro se ha levantado. Ese milagro hace que el pueblo vea a Jesús como alguien que trae el poder de Dios a la vida cotidiana. De eso se trata. La desesperanza para esta mujer vivió todo un proceso. La desesperanza seguramente comenzó cuando su esposo falleció, cuando queda viuda. Su hijo tal vez adolescente, ahora tal vez el único sustento para ella, también se muere, segunda parte de su proceso de desesperanza. Pero aunque la desesperanza fue prolongada, ahora, en un momento determinado de su vida, llega Jesús. Ha llegado Jesús a la vida de esta mujer y aquellos que le rodeaban también. Porque Jesús es el que lleva la esperanza. Y la proclamación de su evangelio es el que lleva la esperanza. Amados míos, yo no quiero enviarles a usted porque sé que ni va a querer ir. Yo no estoy
predicándoles hoy para que usted se vaya a Afganistán o a Corea del Norte o vaya a Irán o a Arabia Saudita. No, no crea usted eso. Pero saben ustedes que alrededor de tu vida, alrededor del corre y corre de tu vida, también hay personas como esta viuda de Naín. También hay personas en desesperanza. Somos el país con el más alto índice también de suicidio de jóvenes y somos la nación con el más alto índice de depresión mental. Así que entonces, para encontrar a esas personas no necesitamos tomarnos un avión por 18 o 20 horas. Seguramente están a la vuelta de tu casa. Tal vez están en el lugar donde trabajas o en la escuela de tus hijos. Saben, la multitud estaba verdaderamente asombrada. El verso 17 dice que la noticia se difundió por toda la región. El milagro no solo cambia la vida de la viuda y de su hijo, sino que impacta también a todos los que escuchan. La obra de Dios en nuestras vidas, amados míos, puede inspirar fe y esperanza en otros. Tenemos que ser traficantes de esperanza. ¿Sabía usted? Usted dice, ¿cómo, pastor? Cuidado con usar esa palabra. Sí, porque pareciera que fuera hoy un tráfico un tanto ilegal. No digo que lo es, pareciera. Porque ¿cuántas personas hay compartiendo la esperanza que hay en Jesús? Veamos entonces que cuando Jesús obra, el testimonio de su poder y su amor se extienden y tocan a muchas personas. Hay veces que no nos damos cuenta tal vez del impacto que pueda estar sucediendo. Con Renata recordamos una mujer joven que aparte de tantas conferencias y talleres que recibimos, también tuvimos un día en donde fuimos a diferentes partes de Medellín a ver cómo la iglesia trabaja y en algo que nosotros hacemos aquí en Simi Valley a través de las ONG, es decir, organizaciones sin fines de lucro, que de alguna manera son como los brazos sociales de la iglesia que entra en las comunidades. Y fuimos a uno de estos lugares patrocinados por la iglesia cristiana, se llama Manos de Esperanza. Y es interesante que ellos se enfocan en algo que nunca tal vez se nos hubiera ocurrido porque ellos han visto el problema. Son tantos y tantos los miles de inmigrantes que hay, y especialmente de Venezuela, que ellos han visto que hay muchas instituciones, claro, que proveen comida, que proveen ropa, pero nadie que trabajara ayudando a la mente de la gente. Porque esas personas, recuerdo que en un momento dado tuve a una señora como unos 70 años de edad, ingeniera civil, vivía en una de las ciudades, de los barrios más hermosos de Caracas y tuvo que dejarlo absolutamente todo, su empresa, sus vehículos, su casa, todo, salir como quien sale despavorido. Y todo ese tipo de personas, de todos los extractos sociales que hayan salido de Venezuela, tienen muchos problemas emocionales, porque han salido de su terruño, han salido de su lugar, y no han salido porque esperaban salir, porque deseaban salir, sino por fuerza mayor. Así que entonces sus problemas no se solucionan con un plato de comida, con ropa limpia, con un lugar donde dormir, porque de repente esas son cosas que las podían conseguir. Pero Manos de Esperanza se enfocó justamente en la gente depresiva, porque los números de la depresión son
muy grandes en realidad. Y fíjense entonces cómo muchos de ellos están llegando a los pies de Cristo a través de manos de esperanza. Y se llama manos de esperanza porque justamente les enseñan a hacer muchas cosas con sus manos, porque según los psicólogos que trabajan allí en Manos de Esperanza, eso ayuda a que la mente se despeje. Cuando las manos están ocupadas, cuando los ojos y la mente están pensando en hacer algo, en lugar de estar pensando en el problema, y en estar pensando en lo que dejaron atrás, o estar pensando en cuándo regresarán a su tierra. Una de las historias que más nos impactó fue de una mujer joven, como les decía recién, que acababa de perder a su bebé, su embarazo, mientras venía con su esposo desde Venezuela a estas tierras de Medellín. Y justamente en ese pozo depresivo en el cual nuestros hermanos le encontraron, llevaron justamente esperanza contra la desesperanza. Podríamos contarles tantas y tantas historias de esperanza. ¿Sabes? Tú y yo podemos ser protagonistas de historias de esperanza. Tú y yo podemos ser protagonistas de llevar esperanza. Yo sé que tú me dirás, pero pastor, yo estoy muy ocupada, muy ocupado. Si usted supiera todo lo que tengo que hacer. Apenas hoy conseguí un ratito para escaparme a la iglesia. Pero en medio de tu trajín, en medio de tantas ocupaciones que tienes, donde parece que estamos tan ocupados, porque estamos rodeados de este estilo de vida tan diferente al que se vive en otras partes del mundo. Y lamentablemente este estilo de vida social nos hace ser un poco insensibles también. ¿Alguna vez ha pasado por tu mente, bueno, qué pena, lo siento mucho, es un problema de esas personas. Yo aquí estoy, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y eso es lo que ocupa entonces tu mente y luego va ocupando tu corazón y tu alma. Y te olvidas entonces de que el Señor Jesús, a quien tú dices amar, adorar, un día iba caminando también, alegre, ocupado en que tenía que llegar a determinado lugar, pero interrumpe su agenda, interrumpe su itinerario para atender a una persona llena de desesperanza. Mis amados, esa es la predicación del Evangelio en este tiempo. Tal vez tú no te vas a poner en la esquina de tu casa con una Biblia en la mano a predicar, especialmente porque aquí, como en otros países, la gente no camina tanto por la calle. Pero sin embargo, tu actitud de esperanza, de llevar esperanza a una persona, puede ser esa práctica que llevará a una persona más cerca de Dios. Uno de los testimonios de una joven cristiana que entrando a un shopping center vio a una mujer, obviamente por su vestimenta musulmana, islámica, que venía con una carriola, con un niño en el carrito, más un bebé en brazos, imagínese usted más el bolso que siempre tienen que llevar, y tenía que bajar una cantidad grande de escalones para llegar afuera de la calle. Esta muchacha, movida por el Espíritu Santo, ve a esta mujer, sabe que hay ciertas reglas culturales que respetar, se acerca a ella sin tocarle y sin tocar a sus hijos y le dice, ¿me permitirías ayudarte? Veo que estás demasiado ocupada y hasta corres un riesgo en bajar tantas gradas con tus hijos y la carriola y el bolso. Esta mujer debería de haberle dicho que no, pero
en ese momento, debido a la gran necesidad que estaba viviendo, aceptó que por lo menos le ayudara con su bolso y la carriola, aunque tomó a su otro hijo en brazos, porque ellos no permiten que ningún occidental como nosotros vaya a tocar a sus hijos. Así que cuando llegan a la calle, entonces, la muchacha, la señora islámica, pensó, bueno, ya está. Y ella entonces se queda allí y como es un lugar donde había mucho sol, ella tenía que ahora buscar un taxi, pero no había ninguno por allí. Entonces le dice, vamos a ir a la esquina allí donde llegan los taxis. Y entonces la acompañó y estuvo con ella todo ese tiempo. Y no llegaba ningún taxi, y alguno que pasaba ya iba completo. Pero surgió algo muy interesante, esta mujer que estaba muy callada y tal vez muy sorprendida por lo que hacía esta otra muchacha cristiana, le hizo la clásica pregunta que siempre todos los misioneros que van hacia el Medio Oriente esperan, que es la única manera a veces de testificar, y es cuando la persona te hace la pregunta. Tú no le puedes decir nada. Si la persona te pregunta, ¿por qué tú haces lo que haces? Ahí cambia todo, porque ahí tú tienes que responder. Y tu argumento va a ser, yo respondí la pregunta que me hizo, nada más. Yo no le evangelicé, yo no le prediqué, yo solo respondí la pregunta que me hizo. Y la muchacha islámica le dijo, ¿por qué haces lo que haces? Y ella entonces le compartió de que un día había conocido a Jesús, de que un día le había entregado su vida a Cristo y que ahora entonces ella estaba haciendo eso porque Jesús también así lo haría. Para hacerles corta la historia, cuando ya estaba próxima a subirse al taxi, la mujer islámica le dijo, ¿sabes una cosa? Hoy yo he tenido un encuentro con Jesús. La muchacha, muy sorprendida, le dice, espérate un poquito, porque obviamente ustedes saben que allá le pueden denunciar a usted y usted puede tener graves problemas. Le dijo ella, discúlpame, yo no te he predicado, yo no he intentado hacer proselitismo contigo. No, yo lo sé, pero yo he tenido un encuentro con Jesús porque tú le entregaste tu vida a ese Jesús. Entonces tú eres Jesús, así que hoy me he encontrado con Jesús. Una mujer islámica diciendo eso. He tenido un encuentro con Jesús por lo que ella en ese momento hizo. Muchas veces llevar la esperanza a una persona no implica una predicación así como la que hacemos acá desde el púlpito, sino muchas veces nuestras acciones de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Amados, verdaderamente, siempre vamos a tener una oportunidad de ser traficantes de esperanza. Siempre va a haber una oportunidad donde vas a encontrar a una mujer como esa de Naín. O en cualquier actitud. Verdaderamente, eso es lo que da el paso, el comienzo a la transformación de vida. Porque el Evangelio es lo que hace. Lleva esperanza para transformar vidas. El Evangelio transforma vidas. Y tú puedes ser una protagonista o un protagonista. ¿Sabes si tú has estado escuchando esta palabra y piensa un poco, ¿cómo estás hoy en cuanto a la esperanza? ¿Te sientes desesperanzada por algo o desesperanzado? ¿Hay alguna mala noticia que te han dado? ¿Hay algo que está ocupando tu mente en este momento? ¿Te sientes desesperanzado o desesperanzada? ¿Hay algo que está robando tu esperanza? ¿La esperanza de algo? Allí donde estás quiero invitarte a que podamos orar en un momento.
Vamos a ponernos de pie. Le quiero invitar a que podamos orar, clamar a Dios en este momento, para que si hay algo de desesperanza, sea el Señor Jesús ahora acercándose a tu vida como se acercó a aquella mujer. Ahí donde estás, sea cual sea la desesperanza, sea cual sea esa cosa que de repente te ha estado ocupando tu mente, te ha estado robando atención. Este es un buen momento para que tú le digas: Señor, me he sentido sin esperanza, me he sentido que estas cosas no están funcionando, que mi vida no va bien. Este es el momento. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: querido Dios, ahí en tu mente, querido Dios, en este momento yo traigo delante de ti toda mi desesperanza. Hoy quiero declarar que tú eres la esperanza de mi vida. No entiendo todo, Señor, pero quiero que tú seas la esperanza de mi vida. Te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Te suplico también que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario para comprarme y traerme esperanza de vida eterna. Te doy gracias en tu nombre poderoso. Amén.